Hola a todos y bienvenidos al canal Battleforge Legends. Hoy exploraremos juntos uno de los capítulos épicos más turbulentos de la historia del siglo XX. La intervención de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. Esta guerra no solo marcó el destino de Vietnam, sino que también tuvo un profundo impacto en la política global y la psicología social en Estados Unidos. Con millones de muertos y una cantidad de bombas que superó a la Segunda Guerra Mundial, surge la pregunta: ¿por qué Estados Unidos se hundió tanto en este conflicto y cómo lo hizo? Acompáñennos en un viaje histórico lleno de dramatismo. Contexto histórico: Vietnam tras la Primera Guerra de Indochina. Para entender la intervención estadounidense debemos retroceder a 1954, cuando finalizó la Primera Guerra de Indochina. Este conflicto enfrentó a las fuerzas del Viet Minh lideradas por el presidente Ho Chi Minh contra los colonialistas franceses. Tras la amarga derrota de Francia en la batalla de Dien Bien Phu, un hito histórico resonante, se firmó el Acuerdo de Ginebra. Este acuerdo dividió temporalmente a Vietnam en dos zonas en el paralelo 17. El norte, liderado por Ho Chi Minh, bajo un régimen comunista denominado República Democrática de Vietnam. El sur, encabezado por el exemperador Bao Dai, con una orientación no comunista, conocido como el Estado de Vietnam. El acuerdo también estableció un plan para realizar elecciones de unificación en 1956. Sin embargo, este fue el punto de partida para grandes conflictos posteriores. Las potencias como China, la Unión Soviética y Estados Unidos tenían sus propios cálculos. China y la URSS presionaron al norte para aceptar un compromiso y evitar una mayor intervención estadounidense. Mientras tanto, Estados Unidos participó en las negociaciones de Ginebra, pero adoptó una postura reservada, minimizando públicamente su papel debido al temor de ceder ante el comunismo, una gran obsesión en el contexto de la Guerra Fría. Francia, tras su derrota, se retiró gradualmente, dejando un vacío de poder que Estados Unidos llenó rápidamente. Este momento sentó las bases para una intervención cada vez más profunda de Estados Unidos en Vietnam, abriendo un capítulo histórico lleno de turbulencias que exploraremos ahora. La intervención inicial de Estados Unidos. Incluso antes de que Francia se retirara de Indochina en 1954, Estados Unidos ya participaba a través de actividades de apoyo. Durante la Primera Guerra de Indochina, la CIA desempeñó un papel clave como el envío de pilotos para transportar suministros a las fuerzas francesas en Dien Bien Phu. Cuando Francia se retiró, el presidente Dwight Eisenhower decidió intensificar el apoyo al Estado de Vietnam para frenar la expansión del comunismo, una gran preocupación en la Guerra Fría. Estados Unidos temía el efecto dominó. Si Vietnam caía en manos comunistas, otros países del sudeste asiático como Laos, Camboya o Tailandia podrían seguir el mismo camino. Para fortalecer el sur, Estados Unidos depositó su confianza en Ngo Dinh Diem, un político católico antifrancés y anticomunista ferviente. Diem fue elegido primer ministro bajo el mandato de Bao Dai, no solo por su ideología, sino también por su capacidad para reprimir a los grupos opositores. En 1955, Diem organizó un referendo obteniendo el 98-91% de los votos, destituyó a Bao Dai y estableció la República de Vietnam. Para apoyar a Diem, Estados Unidos proporcionó una enorme ayuda económica, aproximadamente $250 millones anuales, equivalentes a 2,75 millones de dólares actuales, destinada principalmente a construir el Ejército del Sur
ARBN. Sin embargo, Diem carecía de carisma entre la población, especialmente en las zonas rurales, donde reemplazó a los líderes tradicionales con funcionarios leales de Saigón, generando un profundo descontento. Estas políticas, aunque respaldadas por Estados Unidos, sentaron las bases para la inestabilidad futura. ¿Podría el apoyo de Estados Unidos a Diem mantener al sur firme frente a la presión comunista, políticas represivas de Diem y el aumento de la inestabilidad? A pesar del fuerte respaldo estadounidense, Ngo Dinh Diem no logró ganarse el apoyo del pueblo survietnamita. Una de sus decisiones más controvertidas fue reemplazar a los líderes tradicionales de las aldeas, que gozaban de prestigio arraigado por funcionarios leales de Saigón. Esta política alejó a la población rural y generó descontento con el gobierno central. Los programas de reforma agraria, que se esperaba mejoraran la vida de los campesinos, se implementaron de manera lenta e ineficaz, sin satisfacer las necesidades reales de la población. En lugar de construir confianza, Diem intensificó las campañas de seguridad severas dirigidas contra cualquier opositor potencial, sin importar quiénes fueran. El Decreto 1059, una poderosa herramienta política, se promulgó para reprimir a los grupos opositores. Este decreto no solo atacó a las fuerzas comunistas, sino que también prohibió casi todos los movimientos de oposición, incluidos intelectuales, y la comunidad budista, que representaba la mayoría de la población del sur. Como resultado, unas 25.000 personas fueron arrestadas, de las cuales el 90% de los líderes comunistas en el sur fueron eliminados. Estas campañas represivas aumentaron el descontento popular, especialmente entre los budistas, que se sentían discriminados por un gobierno que favorecía a los católicos. Además, Diem se negó a celebrar las elecciones de unificación de 1956 establecidas por el Acuerdo de Ginebra, una decisión respaldada por Estados Unidos debido al temor de que Ho Chi Minh ganara abrumadoramente. Esta acción no solo frustró la posibilidad de una unificación pacífica, sino que también incitó la resistencia de los grupos opositores en el sur. Las políticas erróneas de Diem y su desconexión con el pueblo crearon un entorno de inestabilidad, debilitando al gobierno del sur y abriendo el camino para el ascenso de fuerzas opositoras, especialmente el Frente Nacional de Liberación. ¿A dónde llevarían estos acontecimientos? El ascenso del Frente Nacional de Liberación Vietcong. El descontento con el gobierno de Ngo Dinh Diem creó un vacío de poder en el sur, abriendo la puerta al surgimiento de una poderosa fuerza opositora, el Frente Nacional de Liberación, conocido como Vietcong, fundado en 1960. Esta fue una alianza única que incluía tanto a comunistas como a no comunistas, colaborando estrechamente con las Fuerzas Armadas Populares de Liberación. A diferencia del Ejército del Sur ARBN, percibido como distante y dependiente de Estados Unidos, el Vietcong rápidamente ganó el apoyo popular por su cercanía y compromiso en la lucha contra el gobierno de Diem. Operaban eficazmente en las zonas rurales donde el descontento con las políticas represivas y las reformas fallidas de Diem estaba en su apogeo. En el norte, el presidente Ho Chi Minh inicialmente abogó por evitar la violencia, enfocándose en construir la economía y consolidar el gobierno de la República Democrática de Vietnam. Sin embargo, la presión de los grupos comunistas del sur, que comenzaron a actuar de forma independiente, llevó al norte a cambiar su estrategia. A partir de 1959, Vietnam del Norte apoyó oficialmente una guerra prolongada en el sur a través del Camino Ho Chi Minh, una compleja red de transporte que atravesaba Laos y Camboya.
Este camino permitió al norte suministrar armas, alimentos y tropas al Viet Cong, ampliando su influencia. La fuerza del Viet Cong no solo provenía del apoyo logístico, sino también de su capacidad organizativa y estrategias de propaganda. Atraían a los campesinos prometiendo reformas agrarias y justicia social, promesas que el gobierno de Diem no cumplió. Sus campañas de guerrilla, con un profundo conocimiento del terreno y el respaldo popular, ejercieron una enorme presión sobre el ejército del sur. Mientras que el ARBN era criticado por su falta de disciplina y dependencia de los asesores estadounidenses, el Viet Cong destacaba por su flexibilidad y alto espíritu de combate. Su ascenso marcó un punto de inflexión en la guerra, planteando un gran desafío tanto para el gobierno del sur como para Estados Unidos. ¿Cómo respondería Estados Unidos a esta amenaza? Políticas de Kennedy y la escalada del conflicto. En 1961, cuando el presidente John F. Kennedy asumió el cargo, trajo un nuevo enfoque a la Guerra Fría, la doctrina de la respuesta flexible. En lugar de depender únicamente de la disuasión nuclear masiva, Kennedy enfatizó el uso de fuerzas convencionales, operaciones de inteligencia y misiones especiales para contrarrestar las insurgencias comunistas. En Vietnam, el objetivo era claro: apoyar al sur para que resistiera al Viet Cong sin que el conflicto se convirtiera en una guerra a gran escala que involucrara a otras potencias. Para lograrlo, Kennedy incrementó rápidamente la presencia militar indirecta. El número de asesores militares estadounidenses en Vietnam creció drásticamente de menos de 1,000 bajo Eisenhower a 11.300 a finales de 1962. Estos asesores no solo entrenaban al ejército survietnamita ARBN, sino que también participaban en operaciones de campo como patrullas conjuntas y transporte de tropas en helicópteros, aunque oficialmente se les describía como personal no combatiente. Este aumento reflejaba el compromiso cada vez mayor de Estados Unidos en la construcción nacional del sur. Un componente clave de la estrategia fue el programa de aldeas estratégicas, inspirado en los modelos contrainsurgentes de Malasia. Estados Unidos y el gobierno de Diem construyeron miles de aldeas fortificadas rodeadas de cercas y torres de vigilancia con el objetivo de aislar a la población del Viet Cong al reubicarlos en áreas protegidas. Se prometieron beneficios como viviendas, agua potable y apoyo agrícola para ganar apoyo. Para septiembre de 1962, más de 4,3 millones de personas vivían en unas 3,000 aldeas estratégicas, casi la mitad de la población rural del sur. Sin embargo, el programa enfrentó una fuerte resistencia. La población lo percibía como una coerción, lo que generó desconfianza, mientras que el Viet Cong lo saboteaba fácilmente con ataques guerrilleros. El fracaso se hizo evidente en la batalla de Ap Bac en enero de 1963, cuando el Viet Cong derrotó al ARBN. A pesar del apoyo estadounidense con helicópteros y artillería, destruyendo 15 aeronaves y matando a cientos de soldados survietnamitas. Al mismo tiempo, la represión de los budistas por parte de Diem se intensificó, culminando con la autoinmolación de Thich Quang Duc en Saigón el 11 de junio de 1963. Una imagen que se difundió globalmente y conmocionó a la opinión pública estadounidense. Estos eventos no solo expusieron la debilidad del ARBN, sino que también erosionaron la confianza de Kennedy en Diem, abriendo la puerta a cambios más significativos. ¿Continuaría Estados Unidos apoyando a este gobierno
El golpe contra Diem y la muerte de Kennedy. El descontento con el gobierno de Ngo Dinh alcanzó su punto máximo en 1963, cuando sus políticas represivas y los fracasos militares debilitaron los cimientos del Vietnam del Sur. Diem no solo perdió el apoyo popular, sino que también generó tensiones con los generales del ejército survietnamita ERBN. En agosto de 1963, un grupo de generales, liderados por figuras como Tran Van Don y Duong Van Minh, conspiró para derrocar a Diem. Estados Unidos, informado del plan a través de canales de inteligencia, decidió no intervenir directamente, expresando solo un apoyo general al sur. Esto reflejaba la decepción de la administración Kennedy con Diem, especialmente tras la autoinmolación de Thich Quang Duc y la represión de los budistas que dañaron la imagen del gobierno de Saigón a nivel internacional. El 1 de noviembre de 1963, el golpe se llevó a cabo. Las fuerzas militares tomaron Saigón asaltando el Palacio Ji Along, donde Diem y su hermano Ngo Dinh Nhu se atrincheraron. Tras un breve enfrentamiento, ambos fueron capturados y ejecutados, marcando el fin del régimen de Diem. El evento fue impactante pero no sorprendente, ya que Diem había perdido el apoyo tanto del pueblo como de sus aliados. Sin embargo, dejó al sur en un caos político con una serie de gobiernos militares efímeros que debilitaron aún más la capacidad de resistir al Vietcong. 3 semanas después, el 22 de noviembre de 1963, ocurrió otra tragedia, cuando el presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas. En ese momento, Estados Unidos tenía 16.000 asesores militares en Vietnam, con unos 100 muertos, lo que evidenciaba un compromiso cada vez más profundo. La muerte de Kennedy dejó una pesada carga al nuevo presidente Lyndon B. Johnson, quien heredó un conflicto cada vez más complejo. Johnson, que no quería ser recordado como el presidente de la guerra, enfrentó presiones políticas internas e internacionales para continuar el compromiso de Estados Unidos en Vietnam. La caída de Diem y la muerte de Kennedy marcaron un punto de inflexión, colocando a Estados Unidos en una encrucijada: aumentar la intervención o arriesgarse a perder el sur. ¿Cómo moldearían las acciones de Johnson la guerra? El incidente del Golfo de Tonkin y el punto de inflexión de la guerra. En 1964, el nuevo presidente Lyndon B. Johnson enfrentó intensas presiones políticas. En el contexto de las elecciones presidenciales estadounidenses, el Partido Republicano criticaba a Johnson por considerarlo demasiado débil frente al comunismo. Al mismo tiempo, el Vietnam del Sur estaba cada vez más caótico tras el golpe que derrocó a Ngo Dinh Diem, con gobiernos militares que cambiaban constantemente y carecían de eficacia. Estados Unidos mantenía operaciones secretas como el O-Plan 34A, ataques encubiertos contra el norte, y misiones de reconocimiento de SOTO en el Golfo de Tonkin, pero negaba públicamente su involucramiento para evitar una escalada de tensiones internacionales. El 2 de agosto de 1964, estalló el incidente del Golfo de Tonkin, cuando el destructor estadounidense USS Maddox reportó ser atacado por 3 lanchas torpederas norvietnamitas en aguas internacionales. No hubo daños significativos, pero el incidente generó tensiones. 2 días después, el 4 de agosto, Estados Unidos reportó un segundo ataque, aunque no había pruebas claras, posiblemente debido a errores de radar o al nerviosismo de la tripulación en malas condiciones climáticas. A pesar de esto,
El secretario de Defensa, Robert McNamara, utilizó rápidamente esta información para impulsar acciones militares. Presentó ante el Congreso que los ataques fueron sin provocación, omitiendo el contexto de las operaciones secretas estadounidenses que podrían haber incitado a Vietnam del Norte. El 10 de agosto de 1964, el Congreso aprobó la resolución del Golfo de Tonkin con una mayoría abrumadora, otorgando a Johnson la autoridad para tomar represalias sin una declaración formal de guerra. Johnson ordenó de inmediato ataques aéreos contra objetivos en Vietnam del Norte, marcando la primera vez que Estados Unidos atacó directamente al norte. Sin embargo, afirmó públicamente que no enviaría tropas terrestres a Vietnam, enfatizando que el objetivo era proteger al sur, sin expandir el conflicto. Esta promesa se vio rápidamente desafiada por el aumento de los ataques del Vietcong y el refuerzo del apoyo norvietnamita a través del camino Ho Chi Minh. La resolución del Golfo de Tonkin se convirtió en un punto de inflexión, permitiendo a Estados Unidos escalar militarmente sin un consenso claro del Congreso o del público. Johnson logró una gran victoria en las elecciones de noviembre de 1964, pero la presión para continuar la intervención en Vietnam creció. Operación Trueno Rodante y la participación oficial de las tropas estadounidenses. A principios de 1965, la guerra en Vietnam entró en una nueva fase con los audaces ataques del Vietcong. Dos grandes ataques contra bases estadounidenses en Pleiku y Quy Nhon en febrero de 1965 dejaron decenas de soldados estadounidenses muertos y cientos de heridos. Estos eventos sacudieron la confianza de Estados Unidos en la capacidad de defensa del Vietnam del Sur. El presidente Lyndon B. Johnson, enfrentando presiones para actuar con más firmeza, ordenó la Operación Trueno Rodante, una serie de bombardeos continuos contra objetivos militares en Vietnam del Norte. El objetivo era elevar la moral del ejército survietnamita ARVN y presionar a Vietnam del Norte para que dejara de apoyar al Vietcong. Sin embargo, los bombardeos no lograron frenar la determinación del enemigo. Vietnam del Norte intensificó el envío de tropas y suministros a través del camino Ho Chi Minh, mientras el Vietcong continuaba expandiendo su influencia en el sur. Ante esta situación, el 8 de marzo de 1965, dos batallones de Marines estadounidenses desembarcaron en Da Nang para proteger una base aérea, marcando la primera vez que las tropas estadounidenses participaron oficialmente en combate. Esto ya no era un papel de asesoramiento, sino una presencia militar directa, iniciando una fase de escalada sin precedentes. La situación en el sur empeoraba. Tras la caída del gobierno de Ngo Dinh Diem, los gobiernos militares sucesivos desde Nguyen Khanh hasta Tran Van Huong cambiaban constantemente, careciendo de estabilidad y liderazgo efectivo. El ARVN, aunque equipado por Estados Unidos, sufría derrotas continuas frente a los ataques guerrilleros del Vietcong. El general William Westmoreland, comandante de las fuerzas estadounidenses en Vietnam, concluyó que solo un aumento de tropas podría revertir la situación. En julio de 1965, Johnson aprobó la solicitud de Westmoreland, enviando 50.000 soldados adicionales a Vietnam, elevando el total a más de 100.000 para finales de año. Esta participación directa marcó un punto de inflexión, sumiendo a Estados Unidos en una guerra total para la que no estaba completamente preparado. La Operación Trueno Rodante y la presencia de tropas estadounidenses
intensificaron el conflicto, pero también plantearon la pregunta: ¿podría la superioridad militar estadounidense doblegar la voluntad de lucha del Vietcong y Vietnam del Norte? ¿Por qué Estados Unidos se hundió en la guerra? La participación directa de las tropas estadounidenses en 1965 marcó un punto de inflexión, pero que llevó a Estados Unidos a no poder retirarse y hundirse aún más en la guerra de Vietnam. Una razón fundamental fue el temor al comunismo. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos veía a Vietnam como un muro para contener la expansión de la Unión Soviética y especialmente de China. La teoría del efecto dominó. Si Vietnam caía en manos comunistas, otros países del sudeste asiático como Laos, Camboya o Tailandia seguirían. Se convirtió en el principio rector de la política estadounidense. Un memorando secreto de 1965 reveló el verdadero objetivo: no solo proteger al sur, sino también contener la influencia de China en Asia. Además, los compromisos internacionales y el honor jugaron un papel crucial. Retirarse habría dañado la credibilidad global de Estados Unidos, especialmente cuando el presidente Lyndon B. Johnson enfrentaba presiones para mantener el legado de Kennedy. Johnson temía que abandonar Vietnam haría que Estados Unidos pareciera débil ante sus aliados y adversarios. Esto se volvió más urgente cuando aliados como Reino Unido y Australia comenzaron a brindar apoyo, aunque en menor escala. La confianza en la superioridad militar también fue un gran impulsor. Estados Unidos, con su poder de fuego abrumador y tecnología avanzada, creía que podía derrotar al Vietcong y a Vietnam del Norte. El secretario de Defensa, Robert McNamara, con su enfoque analítico basado en datos, confiaba en que estrategias como los bombardeos y el despliegue masivo de tropas garantizarían la victoria. Sin embargo, Estados Unidos subestimó la resiliencia y las tácticas guerrilleras del Vietcong, así como la determinación de Vietnam del Norte para unificar el país. Finalmente, la falta de evaluación de riesgos fue un grave error. Los responsables de la política estadounidense rara vez discutían seriamente los escenarios de fracaso. Aunque algunos funcionarios, como el subsecretario de Estado, George Ball, advirtieron sobre la fuerza del Vietcong y el riesgo de quedar atrapados en una guerra sin salida, estas voces fueron ignoradas. La combinación de miedo al comunismo, presiones políticas, exceso de confianza en el poder militar y la falta de previsión empujaron a Estados Unidos a una guerra prolongada y costosa. ¿A dónde llevarían estas decisiones a Estados Unidos? Conclusión, significado y lecciones de la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam es uno de los capítulos más complejos y dolorosos del siglo XX, reflejando la naturaleza de las guerras por delegación en la Guerra Fría. Fue un enfrentamiento indirecto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde las dos superpotencias evitaron el conflicto directo, pero compitieron ferozmente en escenarios regionales. Para Estados Unidos, Vietnam no solo fue una guerra para proteger al sur, sino también un símbolo de la lucha contra la expansión del comunismo. Sin embargo, desde un papel de asesoramiento en los años 50, Estados Unidos se vio arrastrado a una guerra total en 1965 con decenas de miles de soldados y millones de toneladas de bombas desplegadas. Las consecuencias iniciales de esta intervención fueron devastadoras. Estados Unidos enfrentó a un adversario tenaz, el Vietcong y Vietnam del Norte, que utilizó tácticas guerrilleras y el apoyo popular para resistir una potencia militar superior. Los errores estratégicos, como subestimar la determinación del enemigo y depender excesivamente de la tecnología militar,
llevaron a Estados Unidos a hundirse en un conflicto sin una salida clara. Mientras tanto, el Vietnam del Sur, con gobiernos débiles e inestables, no pudo sostenerse por sí mismo, empujando a Estados Unidos a un rol de combate directo. La guerra también generó divisiones internas en Estados Unidos, dando lugar al movimiento contra la guerra y cuestionando la credibilidad nacional. Las lecciones de la guerra de Vietnam siguen siendo relevantes. Demuestran los peligros de intervenir militarmente sin comprender el contexto cultural y político de otro país. La confianza excesiva en el poder militar, junto con la falta de previsión de riesgos a largo plazo, condujo a pérdidas irreparables. Para profundizar, pueden investigar sobre la Primera Guerra de Indochina, el papel de la Unión Soviética en la Guerra Fría, o el impacto del movimiento contra la guerra en Estados Unidos. La Guerra de Vietnam no es solo la historia de una nación, sino una lección global sobre paz y responsabilidad. Compartan sus pensamientos sobre esta guerra en los comentarios y no olviden seguir nuestros próximos videos para descubrir más historias históricas fascinantes.